Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es el médico Fernando Segers. Él es experto en reproducción asistida y profesor emérito de la Universidad Diego Portales. Con él vamos a conversar sobre la baja de la tasa de natalidad en Chile, de la reproducción asistida y de sus desafíos en el mundo y también en Chile. Fernando Segers, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, Paula. Fernando, bueno, vamos a partir por el escenario macro que hay sobre el tema, que es una baja en la tasa de natalidad sostenida en el mundo y en Chile en particular, ¿no? En que Así somos uno de es. los países con peores tasas de natalidad. Y además la última cifra de junio de este año muestra que hay una caída de un 28% respecto de junio del año pasado. Y ya el año pasado fue el año con 173.000 nacimientos, que es la cifra más baja en una década. ¿Cómo se proyecta esto hacia los años que vienen, Fernando? Yo creo que la situación de Chile, Paula, es dramática y me alegro de tener la oportunidad de comentar sobre esto porque a mí me parece que el Estado, el país, no ha tomado conciencia de lo dramático que es la situación. La tasa de natalidad en Chile, hay este marcador que tú nombraste, eh, tasa global de fecundidad, que es 1.17, o sea, 1.2. Es lejos lo más bajo de todas las Américas. Perú tiene 2.1, Bolivia 2.3, Argentina 1.9, está bajando a 1.6, 1.8, Y lejos de la tasa de reemplazo, que es 2,1, ¿no? que es 2.1. Pero dentro de Europa incluso, somos de los que estamos más bajos en el mundo. O sea, los que están más bajos nosotros es Asia, fundamentalmente. Y esto es increíble e impensable. El mundo entero está bajando, y como tú lo mencionas, pero la caída de Chile es brutal. Y la pregunta es si es recuperable y cuál es el impacto que esto puede tener, ¿no? Claro, exactamente, porque además esto tiene consecuencias en todas las áreas de la vida, desde la educación, los cuidados, las pensiones, la salud, ¿no? O sea, tiene en De la todas las dimensiones de la industria, vida social, tiene de la un impacto industria, enorme. de la cantidad de gente que los jóvenes van a tener que echarse sobre los hombros para mantener la estructura social como la conocemos. O sea, si cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes en etapa laboral, la pregunta es cuánta gente tienen que ponerse en los hombros para mantener la estructura social. O sea, no se mantiene como estamos, definitivamente no. Y yo veo como una poca reacción, ¿no? Y eso es preocupante. Sí. O sea, hay más reacción de cómo le contesta el presidente al venezolano que estas cosas que son realmente, no se ven en una generación, pero Hungría en los años 90, 2000, tuvo una baja muy baja, tenía una baja menos de uno y desarrolló políticas públicas importantes, favorecer económicamente a las personas que tenían hijos, liberalizó la fertilización in vitro, liberalizó libre de costo la congelación de óvulos para que las personas pudieran tener hijos más tarde. Disminuyó los impuestos, una serie de medidas sociales y lograron recuperar no a 2.1, pero así a 1.7. Lo mismo hizo Francia. Lo mismo han hecho países que se han preocupado de este tema. A mí me preocupa que fuera de, en estos momentos que todo el mundo está preocupado, nadie sabe por qué, nadie está preguntando qué es lo que ocurre y por lo tanto cómo poner Claro, soluciones. exactamente. Y lo que sí se sabe es que una de las razones tiene que ver con la edad en que las mujeres tienen su primer hijo o hija, ¿no? Y Mm, que cada vez es a una edad más avanzada, así ¿no? es, Y eso se ha ido moviendo históricamente y así está, es, o sea, de 18 años, 20 años, ahora ya se está acercando mucho más a los 30 años y eso así tiene una es. consecuencia porque obviamente la capacidad de embarazarse y de llevar adelante su embarazo es distinto en una Y mujer los riesgos y tiene otros también. riesgos. ¿Cómo ves tú ese cambio? Justamente estábamos hablando cómo desde las políticas públicas ayudar a que esas mujeres que ya quieren tener hijos, que sí quieren tener hijos,
puedan lograrlo a una edad que no es la edad de sus madres, sus abuelas y para qué decir sus bisabuelas. Sí, primero los facts, como tú dices, ¿no? En los 80, eh, la, la media de edad de la mujer para parir era entre 20 y 24 años. Hoy está después de entre los 30 y los 34 años. Y 52%, o sea, la mayoría, es después de los 30 años. Lo cual es muy tarde. Fíjate, nada más que como curiosidad, ¿no? A los 30 años, a los 28 años, la frecuencia de error cromosómico en embriones de mujeres de esa edad es alrededor de 30%. O sea, 30% de los embriones generados en mujeres de 25 a 30 años tienen error cromosómico. A los 35, eso ya sube a casi un 50%. Claro. O sea, es un cambio dramático. O sea, eso no significa que van a nacer puras personas con enfermedades, pero se hace más infértil la mujer, le cuesta mucho más tener hijos. O sea, el retraso tiene consecuencias, además que hay más otras enfermedades y también menos ganas de tener hijos al comienzo. Sí. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué es lo más, cuál es el cambio más trascendente que ha ocurrido? Y yo creo que una de las cosas más trascendentes son el aumento en la escolaridad, en el ingreso a la educación superior, el ingreso a la actividad laboral, ¿no? Entonces, todo eso hace retrasar una política de género más equitativa. Todo eso lleva a retrasar la maternidad. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen las mujeres para poder ser mamá y al mismo tiempo ser eficientes laboralmente o académicamente? ¿De qué manera el Estado y la industria y lo privado y la sociedad está preocupada de esto, de hacer lo posible? ¿Y cuáles son las medidas? Me encantaría hablar Sí, de esto contigo. eso te iba a decir, porque claro, por un lado, esta mayor educación de las mujeres y su ingreso al mundo laboral, claro, explica esa postergación. Y como dices tú, Fernando, también que muchas mujeres dicen, bueno, quiero avanzar un poco en mi carrera antes de tomar el permiso pre y postnatal, que en total son 9 meses, 8 meses y algo. Sí. Y también conociendo que en Chile existe lo que se llama multa por hijo, o sea que al minuto que una mujer tiene un hijo empieza a experimentar un montón de reveses en su vida laboral, como diferencias salariales, diferencias para ascender en los cargos, y que en Chile la corresponsabilidad es bastante baja y son pocos las parejas de esas mujeres que asumen realmente el 50% del trabajo de cuidado. Entonces, digamos, deberíamos partir por ahí, ¿tú crees? Como viendo cómo se hace compatible para mujeres que están en una edad reproductivamente más eficiente, puedan hacerlo, y después vamos a hablar de qué pasa cuando ya hay que ayudar a que las mujeres que sí quieren tenerlo y están en una edad más avanzada puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos un estudio muy lindo, ojalá podamos hablar en detalle de esto en la universidad, en una investigación colaborativa entre la Facultad de Medicina y Sociología. Y estudiamos a 1.020 mujeres, estudiantes de las distintas facultades, entre 18 y 25 años. Un número importante y homogéneamente distribuido por las distintas facultades. Y les preguntamos un montón de cosas. Desde luego, sobre cómo se ven ellas en un futuro, como mamá, digamos, si piensan tener hijos o no, cómo es su sexualidad, qué condiciones requerirían para tener un hijo, si preservarían la fecundidad congelando óvulos, un montón de preguntas. Es una investigación científicamente muy bien hecha. Y aprendimos cosas interesantes. Por ejemplo, las condiciones que exige una mujer de 18 a 25 años para tener hijos. ¿Cuáles son las condiciones que considera fundamentales? Haber terminado su estudio, tener autonomía económica, tener un lugar decente para vivir y tener estabilidad laboral. Todo muy razonable. Son todas absolutamente razonables y que no las tienen a los 24 años y a duras penas lo van a tener a los 35. El otro elemento interesante que les preguntamos es
si necesitarían tener una pareja al lado para tener un hijo, un esposo o una pareja, homosexual o heterosexual, solamente un 30% considera necesario tener una pareja cohabitando con ella. O sea, el 70% no lo necesita. Y respecto del matrimonio, 83% lo considera absolutamente irrelevante. No, un cambio muy importante, Esta es la ¿no? realidad de 1000 mujeres que son el tope en su generación, todas llegaron a la universidad de un grupo socioeconómico medio y medio bajo, que es lo de nuestra universidad, o sea, Diego Portales, de tal manera de que esta es la realidad de Chile. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo van a lograr tener estas condiciones para tener un hijo? Entonces, la pregunta siguiente que había era, bueno, pero ¿qué condiciones sociales necesitarían? Y todas responden que requieren una red comunitaria. Bueno, en mi generación, la red comunitaria para tener hijos más evidente es la familia Claro. nuclear, la mamá, la tía, la abuela, para eso tal uno dice siempre, ¿no? Acá no es así, ¿me entiende? La comunidad es otra, es de otra manera, está estructurada de otra manera porque su concepto de familia es distinto. Sí. Fernando, las mujeres cuando ya deciden tener hijos, cuando cumplen eso o están cerca o sienten que Sí, ya están en un punto de cumplir algunos de esos requisitos por lo menos, y tienen ya una edad que no son 20, 24 años, enfrentan el problema de que les cuesta más quedarse embarazadas o que hay más riesgos, como dices tú, o que llevar a término ese embarazo podría tener mayores dificultades. Y entonces entran las técnicas de reproducción asistida, en el cual tú eres un pionero completo en Latinoamérica y diriges, de hecho, el Centro de Políticas Públicas y Éticas de Reproducción Humana en la universidad. Eh, y las técnicas de reproducción asistida tienen el problema, vamos a hablar de las dificultades que tienen, es que primero no tienen un acceso universal, ¿no? No todas las personas pueden acceder a ello, son a veces desgastantes desde el punto de vista emocional y físico, y también hay un problema de costo económico que es muy alto, ¿no? Y de la diferencia entre tener el dinero para hacerlo en el sector privado o no tenerlo y un acceso mucho más bajo en el sector público. ¿Cómo crees tú que se tiene que articular la realidad de los tratamientos de reproducción asistida para enfrentar esta baja en la tasa de natalidad y darle curso al deseo de mujeres que sí quieren tener hijos sí. y a una edad en que están preparadas para hacerlo, pero que se enfrentan con esta dificultad a nivel biológico? Yo creo que la pregunta tuya es recontra compleja eh, por, por dos razones. Uno, porque toca dos aspectos, ¿no? Uno, el acceso y de qué manera esto influye en la demografía. Y voy a partir por lo segundo. Las técnicas de reproducción asistida no tienen gran impacto en la demografía. O sea, si uno va a basar la recuperación de la natalidad en Chile mediante reproducción asistida, van a pasar 1000 años y no lo vamos a lograr. Hoy en día, los niños nacidos de fertilización in vitro representan un 0,9%, o sea, casi un 1% de todos los nacidos. No es poco, ¿ah? Pero esa es la realidad. Entonces, duplicándola tampoco logramos. Pero eso, pero la segunda parte de tu pregunta es cómo hacer que las personas que quieren tener hijos puedan tener hijos. Esto ya pasa a ser casi un derecho humano, ¿no? El derecho a formar familia como expresión de derecho humano. Y de qué manera las personas tienen acceso a la ciencia, a la tecnología, para cumplir su deseo de tener hijos. Y eso hay marcadores que se llaman utilización. Normalmente con 1500 ciclos de reproducción por cada millón de habitantes, entre 1500 y 2000, se cubre la necesidad de una población. Chile tenía a 300 ciclos por millón de habitantes hasta el año 20. Y en ese momento, esto es muy interesante, porque en ese momento se empezó a implementar lo que se llama un PAD de FONASA. FONASA se incorporó en resolver
parcialmente. Esto es un modelo en el que FONASA pone una cierta cantidad de dinero, la mitad la paga FONASA, la mitad la paga el cotizante, la paciente, y de esa manera facilita el acceso. Y en ese momento pasamos de 300 ciclos por millón de habitantes a 550 ciclos en un año, por la implementación. Y FONASA pasó de tener un 7% de todos los ciclos que se hacían en Chile a un 26%. O sea, esto es un tema económico. Te fijas, en Europa, donde es financiado por el Estado, se hacen 200, 2.000, 3.000 ciclos por millón de habitantes. En Israel, no sé ahora, pero antes de la guerra, en Israel, en que la ley secular dice que la familia puede tener acceso a todos los tratamientos hasta completar su modelo de familia, tienen 5.500 ciclos por millón de habitantes, lo más alto del mundo. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo asequible. Esto, si es del bolsillo de cada uno, estamos fregados. Solo tendrían acceso a la gente que tenga un nivel Como es socioeconómico muy ahora, alto. como es la mayor Sí. parte del tiempo ahora. Y yo creo que está cambiando con FONASA, pero hay un segundo programa de FONASA, porque a este que yo te contaba, tienen acceso las personas que cotizan, B, C y D. Hay A, B, A hasta D. La A son los que no cotizan, la gente más pobre. Y FONASA aporta 500 ciclos al año. Y nuestros cálculos son que con 5.000 ciclos al año, 500 ciclos al año, para que tú sepas, significa $2 millones al Estado. O sea, 20 millones, menos de lo que han perdido en todas estas farmacias raras. Las farmacias populares. Cualquiera de estas cosas. Con eso completarían 5.000 ciclos al año en vez de 500. Y verdaderamente cambiamos la cosa. Claro. Y hay muchas personas que no tienen los recursos, podrían optar a técnicas. Todas esas personas podrían optar. O sea, claro, suena muchísima plata, $20 millones, pero dentro de los gastos del Estado, no, claro. El Estado gasta en esto miles de millones. Claro. Estamos hablando de miles de millones. Sí. Fernando, ¿y qué pasa con qué legislaciones o cambios faltan para, por ejemplo, prevenir la infertilidad, diagnosticar la infertilidad, al estilo de lo que hizo Macron, en que el congelamiento de óvulos, por ejemplo, es una política del Estado? Y la senadora Paulina Núñez y otros estaban planteando, por ejemplo, que un examen para medir las hormonas, digamos, respectivas de las mujeres pudiera ser a través del sistema público, también que la infertilidad fuera parte digamos, de las prestaciones del Estado, y la prevención de la infertilidad también lo fuera. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el congelamiento de óvulos de mujeres jóvenes que no ven la posibilidad de que se van a quedar embarazadas luego, que no tienen una pareja estable o que no quieren, es una política que realmente sería importante implementar ahora en Chile? Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que hay al menos 3 estrategias para mejorar, para resolver esto. Uno es hacer posible que la gente que quiere tener hijos pueda tener hijos. A mí me parece de perogrullo, en un país que está quedando sin habitantes, en un país que está siendo reemplazado por otra cultura y otra etnia. La única posibilidad de recuperarse es, uno, es ayudar que la gente pueda tener hijos. 2, facilitar que la gente que tiene hijos los pueda criar, los pueda amamantar en sus lugares de trabajo. Paulina, en el lugar donde yo trabajé toda mi vida, en la Clínica de Las Condes, se construyó un edificio que tiene como 15 metros de altura. Pero sin embargo, las mujeres, que son muchas, las que trabajan ahí, para la guardería de ellas, queda a 4 cuadras de distancia, en vez de poder salir por un rato, amamantar y volver a trabajar. Bueno, y muchas empresas o instituciones no tienen sala cuna tampoco. Absurdo. Bueno, ni el Congreso tiene sala cuna. Todo, te das cuenta, cosas importantes, que no son nada más que cuestiones de ley, sino que es tomar conciencia, que el Estado, que la gente que tiene industria tome conciencia, que es mucho más eficiente tener mujeres jóvenes amamantando en su lugar de trabajo que hacerlos salir o contratar a personas mayores. Esa es la segunda medida. Y la tercera, por supuesto, es la congelación de óvulos, como tú mencionabas. En nuestra encuesta, la gran mayoría de las mujeres, 60% de las mujeres, está en favor
de congelar óvulos. Y la única razón para no congelar es la razón económica, Claro. porque no puedo pagar Ya. lo que vale. Pero si pudieran pagarlo, lo harían. Lo Todas. harían. O la gran... O muchas lo harían. Habría que educarlo. Pero esto no es tan simple. Y la doctora, la senadora, yo creo que está muy bien enfocada en esto, pero el problema es más complejo que simplemente medir una hormona para saber si tiene hartos huevos o tiene pocos huevos, que eso es lo que quieren hacer. Porque esto tiene que ser un programa de Estado. Cuando uno va a congelar óvulos por 15 años o por 10 años, no puede quedar a la libre relación entre una mujer y un centro médico. Alguien tiene que garantizar esto. Los centros capaces de hacer esto tienen que ser certificados, acreditados. Y alguien tiene que garantizar que en 10 años más sus huevos van a seguir ahí. Que el centro quebró, pero no importa, el Estado se encarga de ponerlo en otro lugar. Así funciona en otros países. O sea, es un proyecto de Estado, privado y Estado. ¿Te das cuenta? Hay que tomar conciencia de esto como sociedad. Ahora, el tema de la... Para terminar, las mujeres no dejan de ser mamá o querer ser mamá a los 45 años o a los 40 años. Y es aprovecharse de una realidad de la naturaleza muy linda, Paula, y es que el útero de una mujer es capaz de acoger un embrión mucho después que se acaban los óvulos. Y no solamente un embrión propio, un embrión que viene de una mujer donante incluso. O sea, la capacidad de acoger de la hembra y de amamantar trasciende la cantidad de huevos que tiene. Y las limitaciones, digamos, reproductivas de otras. Eso es muy bonito. Sí. Fernando, eso también nos lleva a las críticas, preocupaciones éticas que rondan los tratamientos de fertilización asistida. Partamos por el estatus del embrión, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, ha habido todo un enorme debate, es tema de la campaña política, porque estados del sur decidieron darle al embrión el estatus de persona, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, haciendo virtualmente imposible los tratamientos de fertilidad asistida. Y otro tema ético que se debate mucho también tiene que ver con la gestación subrogada, ¿no? Lo que se llama... en términos informales, vientres de alquiler, que es qué pasa con las personas que pueden, digamos, embarazarse con un embrión que no es propio. Y también el otro factor que genera mucha crítica o mucha suspicacia o duda tiene que ver con qué pasa con esos embriones una vez que están congelados y qué pasa si la pareja se separa, si uno de los dos muere, quién tiene derecho sobre él, qué pasa si después, digamos, cuál es el estatus que va a tener ese embrión que está congelado. Vamos uno por uno, vamos por la gestación subrogada. Bien. La gestación subrogada, como tú bien dices, esa es la palabra correcta, ¿no? No es el útero el que se preña, es la mujer la que se preña. No es un alquiler, es una transición. Y es gestación y no maternidad subrogada, porque la persona que se embaraza no tiene la intención de ser mamá. Lo que quiere es ser gestante, llevar adelante el bebé y entregárselo a otra persona. La problemática más seria de esto es el negocio. También la gestación propiamente tal. O sea, en India, que fue un negocio gigante y que ahora, tú sabes, hace 2 años ya no existe. No se puede hacer gestación subrogada en la India en personas de otros países. La mujer hindú queda muy ligada por razones culturales a su embrión, a su feto. Y por lo tanto el sufrimiento al entregarlo no era menor, era un tema muy grave. Pero en muchas partes del mundo, sobre todo en Inglaterra, por ejemplo, un modelo donde no hay comercio, solamente hay gestación subrogada entre personas conocidas. Claro, alguien que lo hace voluntariamente y uno puede pagarle todo su pérdida de tiempo, pagarle su asistencia al médico, todo lo que necesita, pero no hay una comercialización. ¿Y ese sería el factor clave para ti y regularlo, por cierto? Porque en Chile no está regulado. No está regulado, pero bastaría con decir, simplemente ningún contrato tiene valor legal, y entonces basta con que no se pueda pagar, ¿me entiendes?
Ahora, lo hace más difícil, pero lo hace también más realista. Sí. Y lo que ha ocurrido en Inglaterra es que se produce una relación muy bonita entre los niños que nacen y la gestadora y la mamá Sí. y el núcleo familiar. Fernando, se nos acaba el tiempo y este es un tema muy complejo, pero veamos el tema del embrión. O sea, ¿cómo? Porque claro, tampoco está regulado en Chile qué pasa con el embrión que está congelado, ¿no? Ni con los óvulos que están congelados. ¿Cómo se puede, qué tipo de regulación, de legislación haría, prevendría que pudiera pasar cualquier cosa no deseable respecto de los embriones? Y especialmente, ¿qué pasa cuando la fertilización asistida queda en la práctica prohibida, como pasa en los estados de Estados Unidos cuando el embrión se le da el estatus de persona? Bueno, eso fue lo que ocurrió no solamente en Estados Unidos, sino que antes en Costa Rica. Costa Rica prohibió durante 10 años la fertilización in vitro y el argumento que hizo el Tribunal Constitucional de Costa Rica fue para proteger la vida del embrión. ¿Por qué? Porque en la fertilización in vitro, dijo Costa Rica, se mueren embriones. Y el derecho a la vida del embrión es igual que el derecho a la vida de las personas y por lo tanto se prohíbe. Ese fue el argumento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Costa Rica en el 2012 y le hizo ver a Costa Rica y al mundo, porque esto siguió después la Corte Europea, al mundo, que el embrión no es un sujeto de derecho, que los derechos son de las personas, en este caso de la mujer. Ella es la que es la poseedora del derecho y el cuidado del embrión se ejerce a través de los derechos que tiene la mujer. De tal manera que dejó establecido que la adquisición de derechos es un proceso dinámico en el tiempo y que el embrión no es por sí mismo sujeto de derecho o sujeto moral. Yo creo que lo estableció claramente así. Ahora, Estados Unidos participó en la generación de la Convención de Costa Rica, pero no fue firmante. Así que el Estado del Sur puede hacer lo que Claro, quiera, no es vinculante no, respecto de no ello. responde Claro. ante esto. Y lo que hizo la Corte en Alabama, ¿no es cierto?, es definir, porque sí, que el embrión debe ser considerado como una persona. Este es un principio de la inmediatez. O sea, una vez fecundado el óvulo, se está frente a una persona. Esta inmediatez viene fundamentalmente del mundo católico. Ahí se establece, en el Donum Vitae, en el documento vaticano, se dice, en el cigoto ya está aquel que va a ser. O sea, inmediatez. Y entonces, pero son muy pocos los que en el mundo, los que promueven este pensamiento. ¿Te fijas? Y mi argumentación para el caso de Alabama, y ayudé en Estados Unidos a esto, es nuevamente volver a que un juez puede tener su pensamiento privado que él quiera, pero cuando se tiene que relacionar con una sociedad requiere de un razonamiento, de un proceso racional, y racionalmente no hay cómo demostrar que un embrión es igual a una persona. ¿Por qué? Por un montón de razones. Porque un embrión puede transformarse en otros dos. Entonces, si a un embrión lo llamo Pedro y se separa en dos gemelos, ya no hay Pedro, hay un Juan y un Diego. Un embrión puede seguir su camino y transformarse en un cáncer. Lo se llama coriocarcinoma. No es una persona que tiene un cáncer, es un embrión que se transforma en un cáncer. Finalmente, 60% de los embriones van a tener errores cromosómicos y se van a perder. Entonces, si los llamo personas desde un comienzo, ¿qué hago con todo el resto? ¿Te fijas? O sea, no hay racionalidad. Entonces, el lenguaje racional es fundamental, creo yo, para legislar sobre esto, permitiendo que las individualidades se expresen, pero manteniendo un mínimo de racionalidad que permita que al menos un grupo grande de gente pueda entenderse, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Y ojalá que en Chile, Y eso Fernando, es lo que se perdió claro, en Alabama. pueda haber una legislación, como dices tú, son materias que ameritan ser reguladas y debatidas en la sociedad, Claro, ¿no? porque finalmente
yo me acuerdo cuando hacía mucha fertilización in vitro, muchas personas muy católicas nunca quisieron congelar y conociendo las limitantes dijeron, no, yo prefiero las limitantes, lo hago así, perfecto. Pero las personas que quieren congelar Claro. es un absurdo prohibírselo, ¿me Sí. entiendes? O sea, tiene que haber autonomía, un principio de autonomía fundamental, es un derecho humano por lo demás, ¿no? Fernando Segers, muchas gracias por esta conversación. Un gusto. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro del expresidente Sebastián Piñera. Con él vamos a conversar del clima para los negocios en Chile, de los desafíos para crecer y de cómo el caso Hermosilla está impactando la fe pública. Juan Carlos Llobet, muy bienvenido a Influyentes. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, eres decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y con amplia experiencia como ministro en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Quiero que partamos hablando del escenario de los negocios hoy día en Chile. Hay Ricardo Mede, presidente de la CPC, dijo que había activistas dentro del gobierno que paralizaban ciertos proyectos. El presidente Boric a veces ha dicho que le tienen mal a los empresarios. ¿Cómo ves tú el escenario actual y la posibilidad de que Chile retome su senda de crecimiento? Al primero, yo creo que hay que la mirada un poco más larga, más allá de la contingencia actual del gobierno y los empresarios. Chile lleva un rato largo ya creciendo a tasas muchísimo más bajas de las que habíamos crecido antes. Por distintas razones que podemos profundizar, pero llevamos un rato ya estancados, podemos decirlo de esa manera. Y el desafío principal que tenemos es cómo salimos de ahí, porque el crecimiento económico es el motor de los países, uno de los motores principales, genera empleo, genera recaudación fiscal. Entonces, si no hay crecimiento, la gente siente que su vida no avanza, entonces es un problema que puede dar origen a descontento social, desordena las cuentas fiscales, o sea, es un problema el crecimiento económico. Digo eso porque puede ser muy obvio hoy día, pero yo siento que hay una parte del espectro político chileno que el crecimiento lo dio por años por sentado. Pensó que el crecimiento era una cosa que estaba ganada y que podíamos dejar de hacer cosas. Y el crecimiento económico sostenido es la excepción en los países. Pero el gobierno como que ha recogido eso, Sí, diciendo que aunque no estaba en su programa original, que sí hoy día es un tema importante, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno, en eso el presidente Boric sobre todo, ha sido plástico, como dicen, se ha ido adaptando a las circunstancias. Pero yo creo que es importante reforzar que el crecimiento económico es esencial, ¿ya? Lo segundo, Chile tiene una oportunidad enorme hoy día. Porque cuando uno mira lo que está pasando en el mundo en un contexto de cambio climático, de cambio tecnológico, la oportunidad que tienen algunas industrias que son importantes en Chile, como la minería, la energía, la agricultura por el tema de los alimentos, los salmones y otros, es gigantesco. O sea, nosotros tenemos los mejores recursos renovables del mundo para hacer energía. Tenemos las mayores reservas de cobre y de litio, que son dos minerales esenciales para la transición energética que el mundo va a necesitar. Entonces, tenemos esa oportunidad ahí, dando bote, digámoslo así, pero no estamos haciendo suficiente para aprovecharla. Podemos hablar de eso después. Entonces, yo veo que hay como estas dos cosas, ¿no? El problema que tenemos, la oportunidad que está por tomarse y que no estamos tomando. Ahora, en lo más concreto, yo creo que la economía chilena está mejor de lo que estuvo. O sea, la macro está ordenada, la inflación está baja, las cuentas fiscales no están como estuvieron, pero están mejor, están más ordenadas. El gobierno ha hecho un giro, como tú dices, y está volviendo a hacer esfuerzos por poner el crecimiento por delante. Pero yo creo que tenemos problemas serios en obtención de permiso. Ya, la famosa permisología. Ahora, el ministro Grau está digamos, impulsando un proyecto de ley contra la permisología, pero también hay críticos de eso diciendo que no es solo ese el problema. ¿Tú crees que ese proyecto podría solucionarlo o que hay que revisar esto mucho más profundamente en una modernización del Estado en su conjunto? No, yo creo que es mucho más profundo. Yo creo que el problema de la permisología tiene como dos aristas al menos. Una más política o más cultural. Y es esta idea instalada en muchos sectores, sobre todo en muchos sectores que apoyan al gobierno, de que el crecimiento económico es contrario al cuidado del medio ambiente. Y eso fue cierto por muchos años, porque muchos proyectos que desarrollamos para generar bienestar económico generaron contaminación y dañaron el medio ambiente. Pero en un contexto de cambio climático, lo que tenemos que hacer para frenar el cambio climático es construir centrales renovables, plantas desaladoras de agua, hacer minería para tener litio y cobre. Entonces necesitamos construir muchas cosas para frenar el cambio climático, que es la principal amenaza para el medio ambiente. Entonces, esta idea de que
tenemos que ponernos a los proyectos para cuidar el medio ambiente simplemente está obsoleta, ¿no? Entonces la ¿Y pregunta tú ves al Ministerio, perdón, de Medio Ambiente todavía en esa postura? yo creo que en el gobierno, y esto es cierto en este ámbito, pero en muchos otros ámbitos también, hay distintas almas. El gobierno está soportado, digamos, apoyado por una coalición muy diversa, que no tiene acuerdo en muchas cosas. Y yo creo que en materia de crecimiento económico y cómo eso se concilia con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, no hay una sola voz. Y uno escucha eso. El proyecto del ministro Grau yo creo que le falta ambición, pero está razonablemente bien encaminado. Pero el proyecto de modernización del CEA, que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente, yo he estado con la ministra Baiza Rojas, la conozco, creo que tiene buenas intenciones, pero yo creo que se queda muy corto. Entonces, difícil. Y yo creo que hay un problema más grueso de modernización del Estado en general. Estos proyectos van a ayudar en el margen, pero nosotros tenemos un Estado obsoleto, digamos, no tiene capacidad de reaccionar en los tiempos que se necesitan. Si uno mira lo que está pasando, por ejemplo, en Magallanes en materia de hidrógeno, hay proyectos gigantescos. Entró un proyecto hace poco de 11.000 millones de dólares. El Estado no tiene ninguna capacidad de procesar eso en los plazos que se necesita. Entonces, necesitamos una modernización del Estado más profunda, reformar el empleo público, incorporar más tecnología en el Estado. Y yo no siento que esa conversación ni siquiera la estamos teniendo. Sí. Ahora hablemos un poco de política, porque bueno, la candidata que tiene mayor posibilidad hoy de ser la próxima presidenta de Chile es la alcaldesa Evelyn Matei de Chile Vamos. Y Harald Beyer dio una entrevista muy interesante en que decía, bueno, pero también es importante, estoy aquí haciendo un resumen con mis palabras, que haya un proyecto para la derecha. O sea, no Sí. solamente nos basta como estar llevando agua al molino, solamente criticando o buscando errores en el gobierno, sino que hay que crear un proyecto, una visión de país. ¿Tú crees que esa visión está claramente de qué le van a ofrecer a Chile si son gobierno de nuevo, digamos Chile Vamos? Porque esto está a la vuelta de la esquina, o sea, las elecciones presidenciales son el 2025 y estamos hablando de tiempos en que para todo esto que estamos hablando, modernización del Estado, aumentar el crecimiento, mejorar los sistemas de permiso, es poco el tiempo, la ventana como para hacer todos esos cambios. Sí, muy buena la entrevista de Harald Beyer, entre paréntesis. Dice varias cosas. Yo creo que Harald tiene toda la razón de que Chile necesita, y esto es cierto para la centro derecha, pero yo siento que es cierto para el país. El país grosso modo, creo yo, entre el 90 y el estallido, más o menos, estábamos recuperando la democracia, solidificándola, modernizándola, ¿no es cierto? La habíamos perdido y estábamos en ese proceso y estábamos sacando a mucha gente de la pobreza y convertimos un país pobre en un país de clase media, ¿no? Y llegamos a ese momento y de repente nos pegamos este golpe, que no fue en ese momento, pero fue como el detonante final, y yo siento que de ahí hasta hoy día el país está como desorientado, como que nos revolcó una ola y no sabemos exactamente hacia dónde vamos. No hay una sensación o una visión compartida de hacia dónde queremos caminar. Y eso lo tuvimos en los 30 años famosos, ¿no es cierto? Hubo un gobierno del presidente Piñera al final, gobiernos de la concertación de la nueva mayoría, pero había cierto consenso de qué era lo que estábamos construyendo juntos. Teníamos diferencias en las fórmulas, en los instrumentos, pero teníamos acuerdo. Yo siempre recuerdo cuando en algún momento la democracia cristiana no hizo lo que tenía que hacer para inscribir los candidatos y la UDI en ese momento y la entonces oposición tendió una mano y llegó a un acuerdo porque era importante para cuidar la democracia que estábamos reconstruyendo. Eso es una cosa menor, pero es un símbolo de que había un proyecto común que estábamos construyendo. Yo creo que eso hoy día no lo tenemos. No tenemos una visión común de qué queremos hacer. Los dos procesos constitucionales son muy sintomáticos de eso. Uno para un lado, el otro para el otro. La gente no le gustó ninguno de los dos. Entonces yo creo que esa es una tarea gruesa que tenemos. Y yo creo que la campaña presidencial que viene es una gran oportunidad de hacer eso. Y yo creo que Evelyn Matei, o quien termine siendo la candidata de Chile Vamos, después de las municipales, porque la política tiene ciclos y cada cosa a su tiempo, pero después de las municipales tiene que abocarse con fuerza a construir esa visión de futuro anclada en los principios de la centro-derecha, la libertad, la responsabilidad individual, el emprendimiento, etcétera, etcétera, incorporando temas que históricamente no han sido tan de la derecha, pero el cuidado del medio ambiente, la valoración de las diversidades, etcétera. Pero yo creo que esa es una tarea gruesa que tenemos que hacer y yo creo que quien quiera liderar un proyecto presidencial tiene que abocarse a eso después de las municipales, sin duda. Bueno, estás tocando un tema fundamental que es la posibilidad de que el sistema acuerde cosas, ¿no? Acuerde algo, porque todas estas son proyectos de muy largo plazo. Vamos al tema medioambiental, que todo es un proyecto de largo plazo. Todos los proyectos se inician en un gobierno, se terminan construyendo o finalizando en otro. Las políticas de descarbonización parten en un gobierno, siguen a través del otro. Ha habido cierta continuidad, una continuidad importante con las políticas, estoy pensando que se diseñaron e implementaron o partieron implementando en el gobierno de la presidenta Bachelet II.
que siguieron después a lo largo del gobierno del presidente Piñera, han seguido ahora. Ha habido ahí, quizás esa es como la última gran política que hubo como un acuerdo general, ¿no? Sí, yo tengo la impresión que en el sector energía es quizá el sector en el que más acuerdo transversal tenemos. Algunos de los gérmenes de eso partieron en el primer gobierno del presidente Piñera, después un gran esfuerzo en el gobierno de la presidenta Bachelet, después eso se le dio continuidad a lo largo de los gobiernos, cuando a mí me tocó asumir el 2019, había estado Susana Jiménez antes, pero continuamos lo que habían hecho los gobiernos anteriores. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere, ¿ah? O sea, cuando uno mira la encuesta, la gente dice, bueno, Sí, queremos política gobiernos de que logren Estado. acuerdos. Sí, esa es la pregunta es ¿por qué los políticos siguen una política adversarial y revanchista? Podemos hablar de eso en un Sí. minuto, pero yo creo que en el sector energía hay un ejemplo que debiéramos tratar de ver cómo replicar en otras áreas, porque estas cosas, como tú dices, dan fruto en el largo plazo. No hay ninguna cosa buena, a lo mejor es una generalización muy burda, pero hay pocas cosas buenas que sean resultado de algo de corto plazo. Las cosas buenas, duraderas, se construyen a lo largo del tiempo. Entonces, cuando llegan los gobiernos a gobernar 4 años, si pretenden partir de cero, echar por la borda lo que hizo el que vino antes y partir una vez, eso no, simplemente no funciona. Entonces, ser capaz de lograr un acuerdo para que eso tenga la posta después y se le dé continuidad es esencial. Ahora, eso supone que cuando a mí me toca estar en el gobierno, y en energía lo hemos hecho a lo largo del tiempo, yo voy a impulsar una política, pero no hago lo que yo haría si tomara la decisión solo. Tengo que tender un puente en ese momento, contigo, si tú fueras del otro sector, e incorporar parte de tu visión a lo que yo voy a impulsar, porque eso garantiza que cuando a ti te toque ser gobierno vas a darle continuidad. Y no solamente por la continuidad que tienen las políticas, sino que también porque las enriquece. Es mejor la solución que uno consigue cuando incorpora la visión de muchos actores con miradas diversas, etc. Y eso lo hemos hecho en energía, lo hicimos en hidrógeno, que es parte de la agenda del sector de energía, pero no lo tenemos, ponte tú, en minería. En minería lo tenemos un poco más en cobre. Teníamos abierta la discusión del royalty que se cerró y eso ha ayudado a destrabar algunos proyectos, pero no lo tenemos ni de cerca en litio, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro, eso te iba a preguntar, porque Entonces, tú estás en el Comité Ejecutivo de Hidrógeno Verde, ¿no? Un comité transversal, que está la presidenta Bachelet, estás tú, hay, digamos, de distintas sensibilidades que están trabajando ese tema. Pero en litio tú has sido crítico con la estrategia del gobierno. A pesar de que ya han pasado distintas cosas, ha habido distintos pasos, ¿sigues siendo igual de crítico con la estrategia de litio de este gobierno? A ver, lo primero es que yo creo que en litio el país no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en qué quiere hacer. Y yo cuando estuve en el gobierno impulsé una política al final, pues yo fui ministro de minería muy al final del gobierno, pero que yo creo que yo debía haber hecho lo que estoy diciendo y no lo hice. Y eso es un error, porque quedaba poco tiempo, yo dije, tenemos que avanzar. Quizás si yo hubiera tendido más puentes con la oposición y hubiera modificado un poco para acomodar su visión, a lo mejor este gobierno lo hubiera continuado. Entonces, aquí yo no estoy imputando culpas ajenas, todos tenemos en parte culpa y hay que partir por eso, para que la cosa avance. Y este gobierno llegó y volvió a cometer el mismo error. Entonces, hizo una política del litio que le da mucho rol protagónico al Estado, cosa de la que yo soy escéptico de que vaya a funcionar. Pero en esencia ha hecho 2 cosas, ¿no? Uno, cómo aumentar la producción en el Salar de Atacama, que es donde producimos litio hoy día, y ahí se logró un acuerdo entre Codelco y SQM, que en lo grueso yo creo que es un acuerdo razonable. Podemos profundizar si tú quieres, pero yo creo que es un acuerdo razonable. Yo no sé si es bueno que lo haya hecho Codelco, pero haber hecho una negociación con SQM para, digamos, proyectar, darle continuidad a esa operación en el tiempo, aumentar la producción, mejorando los estándares ambientales, yo creo que eso es un buen acuerdo. Y yo lo he defendido, a pesar de que hay gente crítica, yo lo he defendido porque creo que está bien. Pero nosotros tenemos una serie de otros salares, en los que no tenemos operaciones hoy día, y el Estado está invitando a privados a invertir. Y yo he sido crítico de esa parte, en esencia, porque esos son salarios en los que hay mucho riesgo para invertir. Tienen menos calidad que el salar de Atacama, no tenemos suficiente información, en muchos de esos salarios no hay infraestructura, no hay caminos, no hay líneas de transmisión eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación a los privados para que ellos lleguen de verdad a poner en riesgo capital, que es lo que tienen que hacer, tiene que ser más atractivo de lo que está haciendo. O sea, hoy día no te parece suficientemente... No, porque el Estado, ¿qué es lo que dice? Dice, en esencia dice, yo pongo el recurso, que está bien, usted pone toda la plata, yo me quedo con el 51% del negocio, yo lo controlo. Y el riesgo lo toma usted. usted. Y usted paga en esos salarios más de lo que pagan las compañías que operan en el Salar de Atacama, en el que hemos operado hace años. Yo creo que eso no es un mal camino, creo yo. Ahora, vamos a ver. Sí, ojalá me equivoque, pero sí, soy con escéptico. todo, digamos, con todas las pros y contras. ¿Crees que Chile realmente todavía está abierta esa ventana de oportunidad para ser un líder de la transición energética en el mundo? Por, Sí, no hay por ninguna todo duda. esto que tú estás El diciendo. litio menos. Sí. O sea, pero en energía nosotros somos
líderes. O sea, hay pocos países que hayan avanzado tanto en penetración de renovables como hemos avanzado nosotros. Nosotros tenemos una posición muy buena en el tema del hidrógeno. Fuimos de los primeros en movernos, tenemos que seguir redoblando su esfuerzo. O sea, tenemos una oportunidad gigante. En cobre somos de lejos el productor más grande del mundo. Sí. El cobre, nosotros producimos un 24% del cobre del mundo. Los segundos son Perú y el Congo, que producen 12 cada uno. O sea, nosotros somos solos la suma del segundo y del tercero, digamos. O sea, lejos. Pero el litio no tenemos eso. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un acuerdo para que esto tenga continuidad en el tiempo. Y ojalá que Chile tome más conciencia de la oportunidad que tiene, porque en el contexto global en el que estamos, de tensión geopolítica, de fragmentación en el comercio internacional, nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo se mueve ese puzzle global para ver cómo navegamos y aprovechamos la oportunidad, pero eso requiere acuerdos, porque si el sistema político está fragmentado, si el gobierno pelea con los empresarios, o sea, los otros países nos van a pasar por el lado. También pelean con el gobierno. Sí, no lo digo en el orden de que... O sea, hay una tensión, una desconfianza. Cuando uno mira las encuestas, Paula, de opinión, hay mucha desconfianza de la gente en las instituciones y en los liderazgos, pero también uno puede percibir desconfianza entre los liderazgos políticos y empresariales, y eso es un tremendo problema. Claro. Ahora vamos a tu rol como decano de la Escuela de Negocios. ¿Cómo debiera plantearse la educación de los negocios? ¿En qué mundo hay que pensar en el futuro, ¿no? En el futuro que es como, ¿qué? 2030, que está a la vuelta de la esquina, pensando en toda la disrupción tecnológica, por un lado, y también en todos los debates que hay éticos en torno a la misión de las empresas, al rol de las empresas, a cómo el capitalismo debe ir adecuándose, no solo pensar en el accionista como la única persona a la cual hay que servir, ¿no? Sino también ver a todos los demás stakeholders. ¿Cómo has pensado tú eso? Sobre todo que tienes una experiencia muy profunda en el servicio público y también en el sector privado. Sí, nosotros en la Escuela de Negocios de la UAI, no quiero pasar un aviso, pero es pertinente para tu pregunta. Nosotros estamos trabajando mucho en movilizar la educación que hacemos, la investigación que hacen nuestros profesores, toda la interacción que hacemos con el mundo empresarial para ayudar a lograr que los negocios sean ese motor para resolver problemas. Eso es lo que son los negocios al final, ¿no? Entonces, si uno piensa en el cambio climático lo van a resolver las empresas. O sea, los estados ponen la regulación, pero los que van a hacer la inversión en los vehículos eléctricos, en la plantas de generación renovable, en hidrógeno, etcétera, etcétera, en desalación de agua, van a ser empresas privadas. Entonces la pregunta es cómo nosotros le ayudamos desde la educación a esas empresas a aprovechar la oportunidad que tiene Chile. Ya, entonces, eso pasa por desplegar tecnología, por obtener financiamiento, pero también por algo que dijiste tú al pasar, ¿no? pero que es bien central, que es cómo las empresas logran generar retornos para sus accionistas, porque sin eso las empresas no tienen destino. O sea, esto de que es para el accionista o para el resto, yo creo que es un falso dilema, porque las compañías que no le dan retorno a su accionista quebran, digamos, no son sostenibles en el tiempo. Pero las empresas tienen que cada día más poner foco en la relación con todos los actores con los que interactúan, no solo sus accionistas, sus trabajadores, las comunidades locales, sus proveedores, los financistas, los reguladores. Y esas relaciones tienen que ser relaciones, ojalá, de beneficio mutuo y de largo plazo, ¿ya? Y eso no es en desmedro de los accionistas. Cuando eso se hace bien, es quizás la mayor fuente de sostenibilidad para poder seguir dándole buen retorno a los accionistas en el largo plazo, ¿ya? Sí. Y nosotros en la escuela estamos trabajando mucho en esos tres temas que tú mencionaste, que son cambio climático, disrupción tecnológica y toda la relación de las empresas con la sociedad. Yo veo en el liderazgo empresarial una visión muy compartida en eso. El mundo empresarial es muy diverso, entonces hemos visto casos de colusión recientes también, pero yo creo que en lo grueso los liderazgos empresariales entienden eso y entienden crecientemente la oportunidad que tiene Chile en estos ámbitos que discutimos. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad chilena, Juan Carlos? Porque, por ejemplo, pasó recién ahora cuando se cortó la luz en miles y miles de casas y no se les dio una solución. De hecho, todavía creo que hay gente que todavía no tiene luz todavía, no había una solución, no había claridad. Eso, por supuesto, va desgastando la relación de las personas o creer en que las empresas realmente están trabajando en su beneficio, además de, por supuesto, hacer sus utilidades y repartir plata a los accionistas. Y el caso Hermosilla también, el caso Audio, que si bien no es un caso relacionado con lo empresarial directamente, arroja de nuevo una cantidad de crítica, de sospecha sobre las élites políticas, económicas, de todo tipo que cómo manejan el país y como desde una perspectiva totalmente para servirse a sí mismos y con prácticas que son bastante criticables y digamos que están por eso hoy día
siendo en un juicio y están siendo analizadas por la justicia. ¿Cómo te planteas frente a eso? Esa desconfianza de la gente con las empresas y cómo se combate cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí, a ver, dos cosas. Yo creo que primero, el tema de las eléctricas, yo creo que primero fue un evento muy extremo. Entonces iban a haber fallas, eso es medio inevitable, ¿no? O sea, tener un sistema que no falla ni siquiera en un evento climático tan extremo como eso, y esto es políticamente incorrecto decir, pero siempre va a fallar. Un sistema que no falla ni siquiera ahí es carísimo de tener. Es como tener una carretera de 10 pistas que no hay taco ni siquiera para el año nuevo. Eso no existe. Pero es obvio que hay algunas compañías que reaccionaron muy mal, reaccionaron muy tarde, fueron de una indolencia y de una incapacidad de comunicar y de resolver ¿Y no estaban problemas. preparados? ¿No tenían las cuadrillas? Claro, además, sabíamos que venía este temporal, o sea, eso es inexcusable, ¿no es cierto? Y la SEC y el gobierno, digamos, las entidades públicas tienen que hacer lo que tienen que hacer, aplicar las multas y sancionar, porque está de alguna manera en juego la fe pública y la confianza de las personas en la institucionalidad, ¿no? Entonces eso, ahora, en términos más amplios, yo creo que el caso Audio o el caso Hermosilla, efectivamente es un símbolo que yo creo que cristaliza de alguna manera una manera de operar de algunos miembros de la élite que son muy dañinas, porque da la sensación, cuando uno, está empezando el juicio, ¿no? Pero cuando uno lo ve, dice, bueno, parece que aquí hay algunos que operan o creen que pueden operar con ciertas normas que son distintas de las normas que operan para el resto. Y eso es fatal para una comunidad. O sea, la sensación de que hay reglas para uno y reglas para otro, hay que erradicarla de raíz. Y por lo tanto la justicia tiene que hacer su trabajo, yo me alegro que lo esté haciendo, y que salga a la luz todo lo que tenga que salir y que sean sancionados con toda la severidad todos los que son responsables. Porque aquí no está en juego solamente ese caso en particular. Aquí está en juego la fe pública, la confianza en las instituciones públicas, en el empresariado, y por lo tanto tiene que haber sanción muy dura. Es inaceptable. Y yo creo que la condena tiene que ser transversal. Aquí no hay militancias políticas, no hay afinidades que cuenten, digamos. Aquí tiene que la institucionalidad aplicar todo el rigor que tiene que aplicar. Sí. Yo creo, entre paréntesis, que el gobierno cometió un error metiéndose a dar opiniones sobre el caso, porque una cosa es creer que los culpables tienen que ser sancionados severamente, que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, y otra cosa es que el Poder Ejecutivo empiece a opinar de un proceso que lleva a un poder independiente antes de que haya una sentencia final. O sea, yo creo que cuidar la institucionalidad también es respetar el ámbito de acción de cada uno de los poderes. Pero dicho eso, creo que aquí tiene que aplicarse todo el rigor de la ley. Digamos. Y por último, porque ya se nos va acabando el tiempo, la defensa de Luis Hermosilla por su hermano Juan Pablo, de decir que hay muchos más chats, que hay chats con miembros del Poder Judicial, con ministros, con otras autoridades, bueno, quién sabe con quién. ¿Crees tú que es una manera de defensa desde cierto punto que no termina socavando aún más la confianza de las personas en las instituciones con ya extender este manto de sospecha a todo el mundo, básicamente? Sí, no sé, yo creo que su hermano, su abogado, estará haciendo lo que siente que puede hacer para defenderlo. Yo no estoy de acuerdo con esa aclaración. Si hay algo ahí que es delito, hay que denunciarlo y se tiene que investigar, digamos. No sé qué más decirte. Yo creo que cualquier cosa que haya en esos WhatsApp, si es indicativo de delito, habrá que denunciarlo e investigarlo con todo el rigor que se necesite. Y por último, Juan Carlos, habiendo sido parte tú de los gobiernos del expresidente Piñera, ¿cómo crees tú que Chile Vamos debe relacionarse con esto? ¿No? Porque también, bueno, está por supuesto la relación de Luis Hermosilla con el exministro Andrés Chadwick, están, digamos, cosas que se están investigando. Él ha hecho una declaración, pero claramente que hay ahí una decisión que tomar, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a esto? No, con todo el rigor y toda la dureza que corresponde. O sea, si hay alguien de Chile Vamos o no de Chile Vamos que hizo algo que no corresponde, tiene que pagar las culpas y tiene que ser sancionado y perseguido por la justicia. Y aquí no hay militancias políticas ni afinidades personales que valgan, digamos. Aquí está en juego la fe pública, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante. Juan Carlos Llobet, muchas gracias por esta conversación. Por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.